pantalla. Y esto estaba acá. Bueno, seguimos entonces. Perfecto. Habíamos dicho que las funciones trigonométricas se aplican a un triángulo porque necesitamos, es una necesidad, digamos, ¿cómo se dice? Una restricción importante, que la suma de los ángulos internos sea 180. Eso quiere decir que para que se cumpla, tiene que haber un ángulo recto sí o sí. De hecho, de esta relación que uno tiene de ángulos, de triángulos rectángulos, es de donde también se define la forma de Pitágoras. Es lo que uno dice, ¿cómo es la suma de mis ángulos? Bueno, la hipotenusa es una magnitud que se define por, justamente Pitágoras lo que dice es que para todo triángulo rectángulo que tenga un ángulo con 90 grados, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Que lo estuvimos charlando y viendo un poco la vez pasada cuando hicimos el ejercicio de distancias. De este tipo de figuras, uno define las relaciones, las funciones trigonométricas que vamos a trabajar. ¿Que cuáles son? Cuando conocemos un ángulo y conocemos el lado opuesto, uno puede indicar que el opuesto sobre la hipotenusa se define como el seno de este ángulo. Si yo tengo el adyacente y el ángulo, voy a definir a una relación que es el cateto inferior, el cateto adyacente, digamos, sobre la hipotenusa es igual al coseno de ese ángulo. ¿Sí? Son definiciones, son así, ¿sí? Estos son definiciones empíricas, digamos, y de acá lo que ustedes tienen, además, después se define una relación a partir de los dos, de los cocientes entre los dos catetos, donde uno dice, bueno, si yo hago cateto opuesto sobre cateto adyacente, es lo mismo que hablar de un seno sobre coseno. Y eso es la tangente de un ángulo. ¿Sí? La tangente de un ángulo es cuando se vinculan a los dos lados, no a la hipotenusa. Bien. Y ahora, yo acá lo que les dije es, si ustedes tienen esta forma de un triángulo o tienen esta forma de un triángulo, lo importante es que haya un ángulo rectángulo, un ángulo recto. Entonces, en esta figura, que lo único que hice fue, se la torcé, ustedes lo que van a tener es, bueno, si tengo un ángulo, voy a tener siempre a mi cateto adyacente, siempre va a ser el que está abajo del ángulo. Y el opuesto es el que uno puede hacer una flecha y se va a encontrar con el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, uno va a obtener las mismas relaciones trigonométricas. Acá lo que hago es, les digo, bueno, ¿y qué pasa si tenés el otro ángulo? Pasa lo mismo. La diferencia está en quién es el opuesto y quién es el adyacente ahora. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes tienen este ángulo, alfa, ¿sí? Bueno, justo igual, la figura no está, vamos a hacerlo así. Esperen porque ahí ustedes lo van a ver en la teoría, yo lo que voy a hacer es se los voy a dibujar para que ustedes lo vean de esta manera. Si ustedes tienen este triángulo, ¿sí? Y yo les había dicho, este es el ángulo recto, este es alfa en el dibujo y este es beta. Entonces, si yo tengo este ángulo, ¿sí? Y este lado, es el mismo ejemplo que estábamos viendo recién. Pero si yo ahora tengo este lado, ¿sí? Este ángulo, perdón. Y este lado, este cateto, es el adyacente al ángulo alfa. Mientras que este lado, este cateto, es el adyacente al ángulo beta. Lo único que cambian son quién es el ángulo de dato. Después, la matemática que uno hace es la misma. Para alfa, uno dice, ¿cuál es el opuesto de alfa? El opuesto de alfa es este. Bien, entonces, si yo te doy como dato este dato de la pared, esta altura de la pared, por ejemplo, porque esto sería lo mismo que tener el ángulo rectángulo así, ¿no? Yo te estoy dando este ángulo, si te doy alfa, este es alfa. Entonces, el ángulo opuesto
si yo tengo este lado, yo voy a decir, bueno, opuesto sobre hipotenusa es igual al seno de alfa. ¿Sí? Al seno de alfa. Son simplemente para mostrarles que lo que importa es tener un ángulo y un lado. Eso es lo que importa. Si como dato tenemos eso, ya podemos resolver el ejercicio. No importa si es este ángulo o es este ángulo. ¿Cómo venimos? Bien, bien, por ahora. Bien. Ahora, esto se pone lindo. Yo les quiero, así a nivel personal, esto es una de las cosas que más me gustan. Porque de la matemática es una de las cosas que es más intuitivo, ¿sí? Y tiene muchísima utilidad. Ustedes me van a entender que la trigonometría, uno siempre vive calculando y recalculando y haciendo mucha trigonometría en la cabeza. Y cuando analiza las cosas, tienen como un sentido totalmente directo, no hay ningún secreto. Es bastante intuitivo, bastante directo siempre. Si vos tenés un ángulo y tenés un lado por Pitágoras, podés relacionar las cosas. Digamos, tenés siempre en estos ejercicios, en trigonometría puntualmente, se plantean los problemas y las situaciones cuando tenés dos datos y te falta uno. Más o menos va por ahí la cosa. ¿Cómo podés hacer para obtener un dato que te falta a partir de los dos que tenés? Se relacionan ángulos con lados. Sin magia, sin nada más. De hecho está la otra parte. Esperen que justo ahí se puso el zoom. Yo les podría decir, en el ejercicio este de la escalera, tengo la longitud de la escalera y tengo la altura de la pared. ¿Cuál es el ángulo? Y bueno, lo que vas a hacer es decir, si yo sé que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, voy a hacer opuesto sobre hipotenusa, que son los datos que tengo, y me va a aparecer un número. Y voy a tener seno de ángulo igual a un número. Tenés que despejar el ángulo de la función seno. Ahí es donde vamos a ver en un rato lo que es la función inversa. Pero siempre que uno tenga dos datos, puede encontrar lo que falta. Vamos a seguir. 8. Perfecto. Circunferencias. Acá es lo que les había mencionado antes, ¿sí? De cómo se dividen a los cuadrantes. Bueno, y acá yo les mencionaba esto. Hay algo que también lo vamos a ir viendo cuando se hagan ejercicios, esto va a quedar un poco más claro, porque ahora si no, quizás todavía marea. Pero, esperen que voy a subir. Ahí va. Nosotros recién hablábamos de funciones, ¿sí? Trigonométricas, seno, coseno, tangente. Y lo que estamos viendo es que uno puede tener ángulos que vayan de 0 a 360 grados. Entonces, y en ese recorrido, en ese barrido de ángulo, a través de su circunferencia, uno va pasando secciones que miden 90 grados. El primer cuadrante se define a los primeros 90 grados. El segundo cuadrante, define a los segundos 90 grados, que van desde 91 grados hasta 180, hasta el ángulo llano. Después, el tercer cuadrante va desde 181 grados hasta 270 grados, que es justamente 3/4. Y después, la otra parte, que define a los 360 grados a la última vuelta, son 2pi. Entonces, según en qué cuadrante uno trabaje o según qué ángulo tenga, las funciones seno y coseno van a tener un valor distinto. ¿Sí? No van a ser siempre lo mismo. Ahora vamos a trabajar en eso. Este gráfico era es para introducir a este. Acá está. Esperen que tengo muy grande ahora la pantalla. Bien. Es para introducir a lo que son las razones trigonométricas. Y esto es lo que ahora sí necesito que ustedes también, hoja de papel,
Y esta es una de las partes más importantes, que es lo de la comprensión de un ángulo. Veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos un eje ordenado, vamos a trabajar en el primer cuadrante. Vamos a escribir del eje, vamos a trabajar explícitamente en el primer cuadrante. Y vamos a suponer un lado de ¿cómo se dice? Una semirrecta, un segmento ahí. Entonces, con el eje X positivo, esto nos va a definir un ángulo. ¿Un ángulo quién? Un ángulo alfa nos va a definir. Bien. Donde lo que vamos a indicar nosotros es que vamos a trazar esta recta que corresponde al punto imaginario, a la recta imaginaria que corta con el eje Y, de manera de poder tener la altura en Y. Y acá es donde las funciones trigonométricas siempre van a definir y van a tomar como un máximo valor a 1. Las funciones trigonométricas, cuando uno dice coseno, ahí va. Denme un segundo que me acaban de escribir un mensaje de otro trabajo. Bueno. Ahora seguimos. Che, nos conectamos en 5 minutos. ¿Puede ser? Disculpen. No hay problema. Hubo un problema, perdón. Dale.